Muy bien, lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de deducir la fórmula del polinomio de Taylor, ¿sí? Nada de decretar la fórmula. Deducimos la fórmula del polinomio de Taylor, que lo único que vamos a hacer es generalizar el trabajo que hicimos en la primera clase. Entonces yo ahora voy a tomar una función, ¿sí? Sea f, ¿no es cierto? Vamos a tomarla de un abierto A incluido en R y a valores en R, ¿sí? A abierto y A perteneciente a A, ¿sí? La cantidad de veces, vamos a ponerle n veces derivable, ¿sí? M veces derivable en A. O sea que voy a tomar una función cualquiera, ¿está bien? Lo que vamos a buscar, ¿sí? Busco un polinomio, ¿está bien? Un polinomio que tenga, bueno, de acuerdo con lo que nosotros vimos antes, ¿sí? Si la función la derivaba tantas veces, ese era el número de contacto que tenía. Entonces, vamos a pedir un polinomio que tenga orden de contacto n, ¿sí? Con f en x igual a a. Y para simplificar la cuenta, solamente para simplificar la cuenta, al polinomio lo voy a expresar en potencias de x menos a, ¿sí? Es decir, p sub n de x, que va a ser el polinomio de grado n, lo que quiero encontrarlo es un polinomio que sea, voy a cambiar la notación, a sub 0 vamos a ponerle, más a sub 1 por x menos a, más a sub 2 por x menos a al cuadrado, ¿sí? Más a sub 3 por x menos a al cubo, más etcétera, más a sub n por x menos a la n. Entonces uno me diría, bueno, pero ¿por qué esta notación? ¿Por qué esta forma de escribir? Bueno, estamos de acuerdo que un polinomio yo lo puedo escribir en potencias de x, o también lo puedo escribir en potencias de x menos a, o de x menos 1, de x menos 2, de quien sea. ¿Por qué elijo esta forma de escribirlo? Porque cuando yo quiera hacer las cuentas, fíjense que al reemplazar por x igual a, es muy sencillo, ¿sí? Calcular estas operaciones, porque se me van a anular estos coeficientes, ¿sí? Es decir, estoy diciendo que si yo tengo, por ejemplo, p, vos generalmente ponés p de x igual x cubo más x más 2. Bueno, está bien, pero este polinomio lo podés escribir también como x menos 1 al cubo más, no sé, alguien por x menos 1 al cuadrado más alguien por x menos 1 más algún término, ¿sí? Si uno desarrolla y modifica estos números, esto es posible, ¿sí? Es solamente una cuestión de escritura, ¿sí? De cómo lo escribo. Entonces yo elijo escribirlo de alguna forma que me sea cómodo a la hora de hacer las cuentas. No me voy a complicar con las cuentas justamente, ¿sí? Es simplemente una forma de escribir. Muy bien, entonces vamos a tratar de deducir cuáles son los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, ¿sí? Que me permiten justamente que este polinomio que estoy buscando tenga el orden de contacto deseado. Es decir, que mi incógnita o mis incógnitas en este momento son a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así siguiendo, ¿no? Cada uno de estos son las incógnitas que yo me pregunto, ¿sí? Pero con la condición que yo di, que la condición es que tenga orden de contacto n con f. Es decir, ¿qué quiere decir esta condición? Va a querer decir que f de a tiene que coincidir con p sub n de a. F' de a tiene que coincidir con p sub n' de a, o sea, orden de contacto 1. F segunda de a tiene que coincidir con p sub n segunda en a, ¿sí? Y así siguiendo, hasta llegar a f sub n, a f supra n de a, es decir, esto me refiero a derivada enésima, o sea, derivar n veces. F supra n de a tiene que ser igual a p supra n, ¿sí? Sub n de a. Bueno, no sé si es la mejor notación, pero se entiende que tienen que coincidir, ¿no? Todas las derivadas en el orden hasta n. Bueno, entonces vamos a empezar a pedir estas cuestiones y vamos a ver cómo esta escritura me facilita mucho la deducción. ¿Por qué? Porque p sub n de a es reemplazar la x por a.
en P sub n. Pero si yo reemplazo las x por a en P sub n, este término se hace 0, este término se hace 0, todos se hacen 0, salvo a sub 0. Es decir, que P sub n de a es a sub 0. Y acá tengo la primera relación. A sub 0 es f de a. ¿Sí? Es decir que a partir de acá yo ya puedo calcular, recuerden que f es conocida, es un dato, así que ya puedo calcular el término a sub 0. Vamos a ver qué pasa con a sub 1, porque a sub 1, ¿sí? Nosotros ya tenemos a sub 0, pero por ejemplo para avanzar ya usamos esta condición, pero para avanzar en esta condición necesitamos la derivada primera del polinomio. No hay ningún inconveniente, lo derivamos. Vamos a hacer p' sub n de x. Entonces nos damos cuenta cómo ir derivando. El término independiente va a derivar en 0. Este término que es lineal, x menos a deriva en 1. Por lo tanto acá me va a quedar a sub 1. Más, cuando hago la derivada de esta cuadrática, este 2 va a bajar. O sea que me va a quedar 2 por a sub 2 por x menos a. Acá uno estrictamente tendría que multiplicar por la derivada de x menos a, pero como es 1, no me voy a molestar en hacerlo. Sigo, bajo acá el exponente, entonces acá me va a quedar 3 por a sub 3 por x menos a elevado al cuadrado, porque va bajando 1. Voy a agregar un término, aunque no esté acá. Este va a ser 4 por a sub 4 por x menos a, obviamente al cubo. Y así siguiendo, el último término me va a quedar n por a sub n por x menos a elevado a la n menos 1. ¿Sí? Este es p sub n' de x. Ahora, si yo calculo p sub n' en a, me voy a dar cuenta que pasa algo parecido a lo de antes. Este término se anula, este se anula, este se anula, todos se anulan, salvo a sub 1. Y p sub n' de a, ¿sí?, tiene que ser igual, de acuerdo con esta condición, a f' de a. Acá ya tengo mi segundo coeficiente. A sub 1 es f' de a. Perfecto, ya usamos esta condición. Vamos a otra condición más, para lo cual necesito la derivada segunda del polinomio. Bueno, empiezo a derivar p segunda sub n de x. A sub 1 muere, porque es un término independiente, deriva en 0. Esto es un término lineal, deriva en la pendiente, que sería en 2a sub 2. 2 por a sub 2, más. Esta es una cuadrática, bajo el 2, entonces acá me queda 3 por 2 por a sub 3. ¿Sí? Multiplicado por x menos a elevado a la 1, ¿no es cierto? Dejo el 3 por 2, bueno, ahora vamos a ver después. ¿Por qué? Este término me va a quedar 4 por 3 por a sub 4 por x menos a un grado menos a la 2, ¿sí? Bajo y resto 1. Y así siguiendo, y vamos a ver, el último término me va a quedar n por n menos 1 por a sub n por x menos a elevado a la n menos 2, porque le bajo un grado. Buenísimo. A ver, vamos a buscar quién es p segunda sub n de a. Y nuevamente vuelve a pasar lo mismo. Todos los términos se anulan, ¿no? Porque acá me queda a menos a menos a, me va a dar todo 0. A menos a, 0. El único que queda es 2 por a sub 2. Y esto, de acuerdo con esta condición, tiene que ser igual a f segunda de a. Entonces de acá despejo muy rápidamente y obtengo que a sub 2 es f segunda de a sobre 2. ¿Sí? F segunda de a sobre 2. ¿Cómo voy a deducir a sub 3? Volviendo a derivar, porque acá ya pedí. Orden de contacto 0, 1, 2. Vamos al orden de contacto 3. No lo escribí acá, pero ya se sabe cómo es. Derivada tercera del polinomio. Y empezamos. Último término independiente, muere. Acá me va a quedar 3 por 2 por a sub 3. Nada más, porque este va a derivar en 1. 3 por 2 por a sub 3. ¿Sí? Más. Acá me va a quedar 4 por 3 por 2. ¿Sí? Por a sub 4 y x menos a elevado a la 1, porque bajo un exponente. Bueno, y así voy siguiendo. Vamos a ver cómo queda el último. Va a quedar n
por n menos 1 por n menos 2 por a sub n, o sea, bajé el exponente, por x menos a elevado a la n menos 3. Si hacemos p sub n tercera en a, de nuevo se anulan todos los términos, menos el independiente, que me queda 3 por 2 por a sub 3. Voy a poner 6 por a sub 3, pero esto tendría que ser igual a f tercera en a, porque justamente de ahí sale de acá, sale de la condición de que sea de orden de contacto 3, por lo menos, ¿no? Entonces de acá sacamos que a sub 3 es f tercera de a sobre 6, ¿sí? Y así uno puede ir deduciendo cada uno de los coeficientes, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿Sí? Vean que uno puede generalizar esto, porque fíjense que para pasar a sub 1 necesito la derivada primera, a sub 2 derivada segunda, a sub 3 derivada tercera. Obviamente, a sub 4 va a depender de la derivada cuarta de a. ¿Sí? El tema es sobre quién, ¿sí? Y creo que ya es bastante evidente, digamos, el denominador. No sé si tanto, pero bueno, acá obviamente es 1, acá es 1, acá es 2 y acá es 6. ¿Y de dónde vienen estos números? Fíjense que 1 obviamente viene de acá, ¿sí? El otro 1 también viene de acá. El 2 viene de acá, ¿sí? De este coeficiente de acá, que por ahí no es tan evidente. Pero el 6 creo que ya es un poco más claro de dónde viene. El 6 viene de hacer 3 por 2, porque en realidad lo que yo voy haciendo a medida que voy derivando es bajando los exponentes. Es decir, que si yo derivo 3 veces, lo que tengo es acá es 3 por 2, que es 6. Cuando yo pase a cuarta voy a tener, esto voy a tener, ¿no? Porque cuando yo derive acá, este se me va a ir, entonces voy a tener 4 por 3 por 2, ¿no? Que es 24, ¿sí? El tema es cómo puedo generalizarlo eso. Bueno, el otro, a sub 5, por ejemplo, va a ser obviamente la derivada quinta, pero el coeficiente acá me va a quedar, en vez de 4 por 3 por 2, ¿cómo les parece que me voy a quedar? 5 por 4 por 3 por 2, porque voy a tener un exponente quinta por ahí. Es decir, 120. ¿Está bien? De manera general, ¿sí? Uno puede deducir que este numerito que está acá, ¿sí? No es más que el factorial del término que corresponde, ¿sí? Entonces, de esta manera es que podemos inducir la fórmula, ¿no es cierto?, de un término genérico cualquiera. Voy a borrar esto un poquitito, ¿sí? Y la voy a poner por acá. O sea que podemos inducir, ¿sí?, que, por lo tanto, ¿no? Lo voy a escribir por acá, ¿sí? Para no perder lo que tenemos acá. Por lo tanto, un término a sub n cualquiera, ¿sí? Voy a poner otra letra para que no quede como que es el último, ¿no? Vamos a poner una sub i cualquiera, ¿no es cierto? Lo voy a escribir o lo voy a calcular haciendo la derivada iésima en a sobre i factorial, ¿sí? De esta manera deduzco, ¿no?, el coeficiente que yo quiera, ¿está bien? Y con esos coeficientes es que voy a definir el polinomio de Taylor, ¿sí?, de una función cualquiera, tantas veces derivable como se necesite, y que tenga ese orden de contacto, ¿sí? Entonces vamos a escribir la definición en el próximo pizarrón y de esta manera es que cerramos la deducción de este importante resultado. Muy bien, entonces vamos a la definición, ¿sí? Sea entonces f de a incluido en R y a valores en R, a abierto, ¿sí?, una función n veces derivable en A perteneciente a, o sea, un punto de su dominio. Se llama entonces, ¿sí?, se llama el polinomio de Taylor de orden n, ¿sí?,
Una aclaración, cuando digo n veces derivable tendría que decir en realidad al menos n veces derivable, ¿sí? Porque puede ser más veces derivable, no es que tiene que ser justo n. Bueno, era así, entonces se llama el polinomio de Taylor de orden n, ¿sí? Para f alrededor de x igual a a, o sea que vemos que el polinomio de Taylor depende obviamente del orden o del grado, pero también depende de la función y del punto, ¿sí? A aquel cuya fórmula, ¿sí? Cuya fórmula es, bueno, y acá lo vamos a poner, p sub n de x es igual a sub 0 que habíamos dicho que era f de a, más a sub 1 que era f' de a, por x menos a, que sería el término que le sigue, más a sub 2 que es f segunda de a sobre 2, por x menos a al cuadrado, más a sub 3 que sería f tercera de a, ¿sí? Sobre 6, acordémonos que acá era 6, ¿no? Por x menos a al cubo, más f cuarta de a sobre 24 era acá, ¿no? Por x menos a elevado a la cuarta, y así siguiendo, ¿sí? Hasta llegar a f derivada enésima en a sobre, ¿qué numerito es este? N factorial por x menos a elevado a la n. O escrito de otra manera, esto es una definición, ¿sí? O escrito de otra manera, con la notación de sigma, o sea, con la notación de suma, sería que p sub n de x es igual a la suma desde i igual a 0 hasta n, ahora explico por qué i igual a 0, de la derivada iésima en a sobre i factorial por x menos a elevado a la i. Comprendiendo acá que la derivada ceroésima, ¿sí? es la misma función, ¿sí? Porque acá si no, no me quedaría bien escrito, ¿sí? Esta es la forma de escribirlo con la notación de sigma, si es que la conocen, y si no, es este desarrollo que apareció aquí. Bueno, acá tenemos entonces la definición de fórmula del polinomio de Taylor, ¿sí? Vamos a hacer en la próxima clase algunos ejercicios sencillitos de esto. Van a ver ustedes que hallar un polinomio de Taylor es básicamente aplicar una fórmula, no tiene ninguna dificultad, ¿sí? Quizás lo que sí tenga alguna dificultad es algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es un estudio que se hace para poder de alguna manera conocer o aproximar de alguna manera la diferencia que hay o el error que hay cuando se utiliza un polinomio para reemplazar o para calcular algo que responde a la función que está representando ese polinomio, ¿sí? Que es justamente el teorema de Taylor, ¿sí? o el error de este polinomio. Pero eso lo vamos a ver en algunas clases más. Nos vemos la próxima.